Un saludo para todos ustedes. Una vez más, Ministerio Gracia y Salvación. Aquí estamos presentando esta serie de temas, El Santuario, una gran revolución. Nos acercamos ya a la última parte de todas estas presentaciones y quiero invitarles para que oren conmigo, pidamos la bendición del Señor y podamos entrar de inmediato a nuestro tema de esta serie. Padre amante que moras en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por la maravillosa revelación de Cristo Jesús en su santuario. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas al entrar en tu presencia, Señor, que podamos sentir verdaderamente que estás aquí con cada uno de nosotros, tanto aquí conmigo al presentar, al igual que cada uno de mis amigos y amigas que están conectados viendo esta serie de presentaciones. Bendícenos al estudiar el libro de Apocalipsis y el santuario y la gran controversia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a entrar directamente a nuestro tema, el santuario, realidad en la gran controversia. La última presentación estuvimos en el libro de los Hebreos, ahora vamos a estar en el libro de Apocalipsis, mis hermanos. Y este libro es el libro por excelencia que nos habla acerca de la gran controversia, como vamos a ver a medida que evaluamos el libro. De paso, este tema es muy profundo. Toda esta serie está llena de temas demasiado profundos para tratarlos en pocos minutos. Sin embargo, hemos querido hacer esta serie para poder por lo menos empezar a pensar de esta manera. Y el libro de Apocalipsis tiene muchísimo material. Sin embargo, vamos a tratar de cubrirlo de la mejor manera posible. Puedo decirles que el libro de Apocalipsis se encuentra enmarcado completamente desde el santuario. Las visiones que vas a encontrar en el libro de Apocalipsis están directamente conectadas con el santuario cuando lo estudias. Podía haber empezado esta presentación desde el capítulo 1, en el cual aparece Cristo Jesús y Juan lo mira caminando en medio de los elementos del santuario. Sin embargo, vamos a empezar desde el capítulo 10. En el capítulo 10 ocurre algo muy interesante. Nos dice la Biblia que hay un ángel que tiene un libro abierto. Este libro abierto es el inicio del tiempo profético del fin. En el libro de Daniel, cuando Dios le da la revelación a Daniel, le dice que selle la profecía o que selle el libro porque su cumplimiento es para el tiempo del fin. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, los sellos empiezan a abrirse, el libro empieza a abrirse y aparece este ángel que tiene un libro abierto precisamente en sus manos. Esto, mis hermanos, representa, y lo hemos sabido tradicionalmente, como la experiencia del movimiento adventista. Es el inicio del movimiento adventista. Allí se menciona el librito que al comérselo, Juan dice que le sabía dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Nosotros creemos que la profecía hablaba ya de este movimiento que iba a tener la dulce sensación, el dulce sabor de pensar que Jesucristo venía pronto, pero luego la amarga experiencia de que no era el momento todavía, que todavía había tiempo de gracia para la humanidad. Sin embargo, podemos entender, como hemos estado estudiando, que fue el inicio de un movimiento revolucionario, ¿verdad? Ese es el movimiento adventista. Como ya dijimos antes, el movimiento adventista y la iglesia adventista no son exactamente la misma cosa. La iglesia surge del movimiento adventista, pero la iglesia adventista no se fundó sino hasta muchos años después de que el chasco y el movimiento adventista había aparecido sobre la tierra. ¿Ok? Muy bien. Moviéndonos desde Apocalipsis 10, ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 es muy importante en todo este contexto de la gran controversia porque sienta las bases de mucho de lo que yo he estado diciendo aquí. El capítulo 11 de Apocalipsis comienza hablándonos acerca del juicio, pero es un juicio bien interesante. Noten lo que dice la Biblia aquí en Apocalipsis 11, 1 y 2. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me fue dicho, levántate, mide el santuario de Dios. Noten la importancia aquí del santuario, el altar y los que adoran en él. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Ahora, no vamos a entrar en todos los detalles aquí, pero quiero que noten cómo, después del capítulo 10, que es el inicio del movimiento adventista como lo conocemos, aparece el concepto de juicio, y aparece este concepto de juicio en conexión con el santuario. Ahora, noten que el principio del capítulo 11 habla del juicio que comienza, pero comienza por la casa, como nos dice Primera de Pedro 4:17, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es el mismo concepto que se está viendo aquí. Eso quiere decir que se está trabajando en el sello, el sellamiento de los fieles primeramente. Bueno, luego el libro de Apocalipsis capítulo 11, hacia el final del capítulo, también hace algo bien interesante. Nos dice aquí, en el versículo 15, noten lo que empieza a ocurrir. Nos habla de el juicio una vez más, pero esta vez involucra a ambos, los fieles, también los que no son fieles o los que se van a perder, y lo hace todo desde la perspectiva del santuario celestial. Noten, versículo 15, capítulo 11.
dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Está ocurriendo aquí algo que tiene que ver con Cristo Jesús ahora como rey, ya no solamente como sumo sacerdote, sino como rey. Y dice, y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Noten, el tema aquí tiene que ver con reino. Y una vez que se empieza a hablar de reinado, también se empieza a hablar de juicio, porque es el rey el que ejecuta los juicios. Noten el versículo 18. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira. Ahora miren, y el tiempo de juzgar a los muertos, que de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Rápidamente, noten los elementos de el galardón a los santos, basado en la medida que se hizo del santuario al principio del capítulo, pero también se le da el galardón que es la destrucción de los que destruyen la tierra. Fíjense inmediatamente después de esta clara expresión de juicio, lo que sucede. Versículo 19 nos dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos, un gran terremoto y grande granizo. Así que fíjense, hermanos, el santuario es el elemento central de lo que tiene que ver con el juicio. Y además se menciona al santuario, pero se habla del lugar santísimo porque se habla del arca del pacto. Y como nosotros sabemos, dentro del arca del pacto se encontraba los 10 mandamientos de la ley de Dios, lo que nos quiere decir que ahora la Biblia nos está hablando acerca del juicio en el contexto del santuario y cómo la ley de Dios es un factor importante. Inmediatamente viene a mi mente cuando recordábamos acerca del cuerno que quería cambiar los tiempos y la ley. Estaba haciendo un ataque directo al arca del pacto, al santuario de Dios y lo que tiene que ver con el juicio de Dios. Interesantes conceptos, ¿verdad? Muy bien, así que el libro de Apocalipsis nos está llevando por este asunto del santuario y también controversia, ¿verdad? Solo quiero reenfatizar este aspecto aquí de este versículo. Entonces quiere decir, después de lo que se mencionó antes, es cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su testimonio o del testamento fue vista en su templo y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Esto es en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Pasando del capítulo 11, entonces llegamos al capítulo 12. Allí se introduce el gran conflicto o la gran controversia. Como les digo, quisiera tener mucho más tiempo para poder enfatizar o profundizar en estos temas. Hablamos allí de la mujer que está siendo atacada por el dragón. Estamos hablando del dragón que atacó a la mujer antes de que diera luz el niño varón, que sabemos que es el Mesías. También sabemos que se nos habla de toda la persecución que existió entre el dragón y la iglesia de Cristo Jesús después de que Jesucristo asciende, y termina allí con un versículo demasiado importante para no leerlo en este momento, que es el versículo 17. Apocalipsis 12, 17 nos dice que el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos o de su descendiente o de su descendencia o de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que aquí en el capítulo 12 la gran controversia está expuesta completamente y termina con este punto importante que es lo que le va a dar entrada a los siguientes capítulos. Se dice que el dragón está lleno de ira contra la mujer, sin embargo, no ataca a la mujer, ataca al remanente de la mujer. Está muy claro ese concepto. Y el remanente de la mujer tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo. Muy bien. Llegando al capítulo 13, entonces, en referencia a ese último versículo del 12, empieza a definirnos claramente los actores de la gran controversia. El capítulo 13, por supuesto, se enfoca en los actores malos de esta saga, ¿verdad? Define las características y los actores malos en este caso. Habla de la bestia o de las bestias, porque son dos. Tenemos una bestia que sale del mar y tenemos una bestia que sale de la tierra. Nos explica su propósito, que es que quieren hacer que todo el mundo adore a la bestia y al dragón, ¿verdad? Y también aparece el santuario allí, como ya lo hemos visto antes y lo voy a repetir en esta ocasión, como el centro o el punto de enfoque de ataque. Ataca a Cristo Jesús, a Dios y ataca su
santuario también, ¿verdad? Eso lo encontramos en el versículo 6, capítulo 13, hablando acerca de la bestia que sale del mar. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su santuario y a los que moran en el cielo. Así que queda muy claro allí. Esto se parece también a lo que habíamos estudiado cuando estuvimos estudiando el libro de Daniel, ¿verdad? El capítulo 8 de Daniel. Es allí donde encontramos la declaración maravillosa en la cual se nos dice en Daniel 8, 13 y 14, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército por ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo va a ser este ataque sobre el santuario? El santuario va a ser purificado comenzando después de que se cumplan las 2300 tardes y mañanas. Querido amigo, querida amiga, nosotros no hemos podido estudiar esos detalles de los años, y yo sé que muchos de los que han visto estos videos ya entienden ese aspecto, pero te invito a que lo analices más profundamente. Lo cierto es que nosotros hemos estado predicando y creemos fielmente que en 1844 comienza el juicio, comienza el tiempo del fin, entra Cristo Jesús en el santuario, en el lugar santísimo del santuario, y comienza la expiación o el día de la expiación para nosotros que estamos aquí en la tierra. Y entonces la purificación del santuario se ha estado llevando a cabo desde ese momento, ¿verdad? Gloria a Dios por todo esto y lo que significa, como hemos podido estudiar durante estas presentaciones. Apocalipsis capítulo 14, nos vamos a detener aquí un poco porque es algo muy, muy importante. Este es el capítulo en el cual se definen los actores de la gran controversia, pero se definen los actores buenos de la gran controversia, ¿verdad? Se define al victorioso en la gran controversia, que es Cristo Jesús, y también se define a los ángeles que traen el mensaje de los tres ángeles. Nosotros hemos entendido que estos mensajes y estos ángeles significan el pueblo de Dios en la tierra, el movimiento que predica este mensaje. Nosotros, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos la iglesia que predica el mensaje de los tres ángeles. Somos la iglesia que predica a Cristo Jesús en su santuario. Somos la iglesia que predica al Dios del santuario, al que debemos adorar como nuestro Creador también. Así que vamos a analizar rápidamente este asunto de Apocalipsis 14. ¿Tiene que ver con el santuario? Por supuesto. Apocalipsis 14, 7 nos dice que el ángel que vuela por el medio del cielo, el primer ángel, viene diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado o es venida, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un mensaje muy poderoso y muy importante. Nos dice aquí que la razón por la cual se invita a adorar al Creador, se invita a temer a Dios y a darle gloria, está directamente conectada con la hora del juicio que ha llegado. Posiblemente una referencia al capítulo 11 en el cual se vio el arca del pacto y empezó el juicio. Está directamente conectada con el juicio del Señor. Una invitación a adorar al Creador histórico que creó la tierra de una manera histórica, que interviene en nuestro espacio temporal, que vino y con sus propias manos creó y que nos invita a que interpretemos literalmente su historia de Génesis, porque si no la interpretamos literalmente, cometemos el error de creer en un Dios que no existe. Hay muchos elementos aquí de los que pudiéramos hablar. Sin embargo, yo quiero que noten esto. Apocalipsis 14 entonces compara el mensaje de este ángel con lo que la bestia estaba invitándonos a hacer, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Ocurre una comparación entonces entre el capítulo 14 y 13. El Creador es el que nos invita, el que nos llama a adorarle, ¿verdad? La invitación es mundial a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Se trae el evangelio eterno para predicar a todas las naciones y el objetivo es que el mundo entero adore al Creador de los cielos y de la tierra. Cuando comparamos este mensaje con lo que está tratando de hacer la bestia, descubrimos que hay muchas similitudes. La bestia, por medio de Babilonia, ha tratado de dar de beber a todas las naciones de su fornicación. Nótese que tiene el mismo alcance que el mensaje del primer ángel. Trae un evangelio falso, que es lo que trae Babilonia, un evangelio falso al evangelio eterno del cual habla el primer ángel. Y también invita a la adoración, pero la adoración es a una bestia. Ahora, cualquiera diría, pastor, yo nunca voy a adorar a una bestia. Ya mencionamos esto en una presentación anterior. No se trata de adorar a una bestia con cuernos. Se trata de adorar a un sistema que ha estado presentando una salvación que no existe, un evangelio falso, unas características de Dios que no están en la Biblia,
Y así, aunque tú creas que estás adorando a Dios y que estás siéndole fiel a Dios, lo que estás haciendo, estás adorando este sistema. Y detrás de ese sistema se encuentra el dragón, por supuesto. Espero que estén entendiendo en qué consiste todo este engaño, que es lo que la Biblia nos presenta en el libro de Apocalipsis. Muy bien, seguimos haciendo una comparación aquí. Quiero que vean los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que encontramos en ambos mensajes? El Creador, en el mensaje de los ángeles, del primer ángel, encontramos que tiene un objetivo. El objetivo es el de reflejar el carácter del Creador. ¿Cómo se refleja el carácter del Creador? Por medio de la obediencia a la ley de Dios, incluyendo el sábado, que son un reflejo perfecto de su carácter. Sin embargo, Babilonia, con su evangelio falso, y la bestia también, invitan a que se refleje el carácter del enemigo. ¿En qué consiste? Un rechazo total a la ley de Dios, especialmente al sábado. Y ya vimos que el primer cuerno, que es exactamente el mismo sistema que se identifica aquí como la bestia en Apocalipsis, quería cambiar los tiempos y la ley, y que ataca el santuario, que es el que contiene el evangelio de salvación a través de la cruz. Finalmente, y la última comparación que quiero hacer, se encuentra entre los mensajes del primer ángel y los mensajes del segundo y del tercer ángel. Yo he dividido en dos partes el mensaje del primer ángel. Noten lo que ocurre aquí. El primer ángel trae la primera parte, el evangelio eterno, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando comparamos esa primera parte del primer ángel con el segundo ángel, noten las similitudes. El segundo ángel nos habla de un evangelio falso que viene por medio de Babilonia y que le ha dado de beber a todas las naciones también. Luego, cuando comparamos la segunda parte del primer ángel con el tercer ángel, también encontramos las similitudes. La segunda parte del primer ángel nos dice, temed a Dios, nos invita a temer a Dios, que es un asunto que tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Y darle gloria, que tiene que ver con las acciones, o sea, un reflejo de lo que está ocurriendo aquí en las acciones, y adorad al Creador. Cuando comparamos eso con el tercer ángel, que nos advierte acerca de la bestia, noten lo que nos dice. Nos habla de una marca que se recibe en la frente, o sea, que también se recibe en el corazón de cierta manera, esa marca, y también nos habla de una marca que se recibe en la mano, o sea, que nos habla también de las acciones en conexión con la adoración a la bestia. Es un contraste bien interesante. Es lo que está ocurriendo aquí. En esto consiste el conflicto. ¿A quién vas a adorar? ¿Vas a aceptar el evangelio verdadero a través de la cruz o vas a aceptar cualquier otro evangelio falso? ¿Vas a temer a Dios y darle gloria? ¿Vas a adorar al Creador o vas a adorar a la bestia? La adoración siendo siempre el centro de este conflicto. Mis queridos amigos, este mensaje es muy importante porque al final del capítulo 14 encontramos básicamente la venida de Cristo Jesús. Cuando este mensaje vaya a las naciones y el mundo entienda el evangelio eterno, finalmente entonces ocurre la división, la separación, el juicio se termina y viene Cristo Jesús a dar el galardón, como decía allí en el capítulo 11, tanto a los santos, pero también a aquellos que destruyen la tierra, ¿verdad? Y nos dice así en Apocalipsis 14 y 15, y miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una hoz, una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Viene Cristo Jesús a traer juicio, a cosechar la tierra, mis hermanos. Es algo maravilloso y es el resultado de este conflicto que se ha llevado a cabo y la decisión que ha tomado el mundo en cuanto al mensaje de los ángeles, del primer ángel y del segundo y el tercer ángel, o a la adoración a la bestia. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Esto es bien interesante porque aún esto del juicio está ocurriendo desde el santuario. Cuando vamos al siguiente versículo, nos dice, y otro ángel salió del templo, desde donde salen los ángeles, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Gloria a Dios, mis queridos amigos. El juicio está viniendo del santuario y nosotros que hemos entrado allí por fe, siguiendo a Cristo Jesús, vamos a ser parte de ese grupo que va a ser cegado precisamente. Ese grupo, mis hermanos, lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 15. Recuerden, estamos avanzando por medio del libro de Apocalipsis y estamos conectando la gran controversia con el santuario. En el libro de Apocalipsis capítulo 15 encontramos la descripción de los que han aceptado el mensaje del primer ángel. Es maravilloso, quiero leérselos. Apocalipsis 15, versículos 1 al 4. Miren lo que dice aquí. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles, con las últimas 7 plagas
con que la ira de Dios llega a su fin. Está a punto de soltar las plagas, pero antes de soltar las plagas, noten, versículo 2, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí se nos menciona a aquellos que aceptaron el mensaje de los 3 ángeles, que rechazaron la bestia, la marca y la imagen, obtuvieron victoria sobre ellos. Miren lo que sigue diciendo, miren lo que cantan ellos. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Esto es una referencia al juicio del que se hablaba por el primer ángel. Ya se ha llevado a cabo el juicio y ahora ellos están diciendo, eres justo, Señor. Fíjense lo que sigue diciendo, versículo 4. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre, Señor? En otras palabras, ellos aceptaron el llamado que los invitaba a temer a Dios y darle gloria. Y por eso están allí diciendo, ¿cómo puede ser posible que alguien no te tema? ¿Cómo puede ser posible que alguien no glorifique tu nombre? Porque solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Gloria a Dios, mis hermanos. La controversia va a llegar a su fin y Dios va a ser declarado justo por todos, incluyendo aún los impíos. Ahora fíjense que la segunda parte del capítulo 15 introduce el santuario una vez más de una manera poderosa. ¿Qué está pasando allí? Después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario 7 ángeles que llevaban 7 plagas, iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y ahora noten, y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder, y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Mis queridos, el santuario sigue siendo el punto central del libro de Apocalipsis. Y lo que está ocurriendo aquí es una señal del fin del tiempo de gracia. Jesucristo sale del lugar santísimo y empieza el proceso de vestirse con sus ropas reales. Las plagas están a punto de ser lanzadas sobre la tierra porque ya todo el mundo ha tomado su decisión en cuanto a adorar a Dios o en cuanto a adorar a la bestia. ¿No es eso maravilloso? Es una invitación, mis hermanos, y el santuario nos está guiando en este proceso maravilloso. Muy bien, hermanos, a grandes rasgos entramos entonces a los capítulos 16, 17 y 18. Allí en el 16 empiezan las plagas a descender sobre la tierra. El 17 y el 18 empieza a hablarnos de la caída y el castigo de Babilonia, porque una vez que se acaba la intercesión, comienza a ejecutarse los juicios de Dios. Llegamos al capítulo 19 y es un capítulo maravilloso, mis hermanos. Allí encontramos a Cristo Jesús. Al principio lo encontramos como sentándose a la mesa, viniendo para tener la cena con los que son invitados a las bodas del Cordero. Y aparte lo encontramos también hacia más adelante en el capítulo, como el rey que viene a conquistar montado en su caballo. Dice la Biblia, Apocalipsis 19, 11 al 14. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Casi que es imposible leer estos textos sin emocionarse un poco. Qué referencia tan maravillosa. Cristo Jesús ahora está viniendo. La intercesión en el santuario, mis hermanos, ha terminado y Cristo Jesús ha salido del santuario. ¿Qué ocurría, mis hermanos, cuando el sacerdote, el día de la expiación, hacía el sacrificio, entraba y empezaba la purificación desde el lugar santísimo hacia afuera? Limpiaba el santuario de los pecados, y cuando salía del santuario, allí estaba el otro cordero, el de Azazel. Ponía los pecados
sobre ese cordero. Ese cordero no es un cordero que está siendo sacrificado, o sea, no está muriendo con derramamiento de sangre por sacrificio. Está poniendo los pecados sobre ese cordero y ese cordero está siendo enviado al desierto para perecer. Es bien interesante, mis hermanos, que después de que encontramos esta cita del santuario que se llena de humo y de Cristo que ahora aparece como rey, encontramos también en Apocalipsis 20 lo que nosotros conocemos como el milenio. Allí es cuando Satanás es enviado al desierto. Cuando Cristo Jesús viene, lleva a sus hijos fieles y todos los infieles que están en esta tierra, los seres humanos, perecen. Y queda Satanás solo, encadenado en esta tierra por 1000 años. Mis hermanos, si continuamos hasta el capítulo 21, y vamos a terminar aquí. El capítulo 21, versículo 3, el cual hemos leído ya varias veces en esta presentación, en esta serie, encontramos la maravillosa promesa del acceso restaurado. Acuérdense que hablamos del acceso que se perdió por culpa del pecado, pero Cristo Jesús ha diseñado un plan. Esta gran controversia termina con un plan por el cual nosotros llegamos una vez más a tener acceso delante de la presencia de nuestro Dios. Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será su Dios con ellos. Qué maravillosa promesa. El acceso que tuvimos desde el principio, cuando Cristo Jesús se puso de rodillas y se untó las manos de barro para crear al primer ser humano, a nuestros padres, Adán y Eva. Ese acceso que se perdió, una vez más, vamos a poder recuperarlo. Creemos en un Dios que entra y sale de la historia, que crea la historia y que entra en nuestra historia y que cambia nuestra historia. Y Dios quiere darte a ti acceso directo ante su presencia. Ese mismo acceso que alguna vez Satanás causó que lo perdiéramos. Ahora Cristo Jesús va a traer la finalización de la controversia y podremos tener acceso directo una vez más a nuestro Creador. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa promesa nos hace a ti y a mí en esta tarde. Querido amigo, mi querida amiga, quiero invitarte para que consideres al Dios del santuario, la gran controversia en el santuario, la realidad del santuario. El santuario es una realidad en la gran controversia y es desde allí donde aparece en la Biblia que Dios nos redime. En Hebreos, nuestra redención, nuestra intercesión está ocurriendo en el santuario. En Apocalipsis, toda la gran controversia del universo entero se está desarrollando y llevando a su fin desde la perspectiva del santuario. En la Biblia entera, todo se entiende desde el santuario. Mis queridos amigos, quiero terminar con esta cita de Daniel 8, 13 al 14. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Él me dijo: hasta 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Mis queridos hermanos, el día de la expiación ha comenzado. Estamos viviendo el tiempo del día de la expiación. Un llamado para mis queridos amigos y amigas, especialmente mis creyentes adventistas. En este momento Cristo Jesús está terminando su obra de expiación. Y así como en el tiempo de Israel debíamos estar en aflicción y humillación, aflicción de espíritu, confesión de pecados, hoy día deberíamos estar viviendo nuestra vida entregados completamente y consagrados enteramente al servicio de Cristo Jesús. Cuando entendamos que lo que está pasando allá en el cielo nos afecta a nosotros aquí en la tierra, nos vamos a consagrar y el Señor Jesucristo va a levantar un pueblo poderoso que va a predicar este mensaje del Evangelio eterno con poder a todas las naciones. Yo quiero invitarte para que consideres el aspecto revolucionario de la verdad que Dios te ha confiado, el aspecto revolucionario de que es un Dios que interviene, que habita, que se involucra en nuestras vidas, literal y físicamente, mis hermanos. Yo quiero invitarnos para que nos preparemos porque la expiación ha comenzado. Y muy pronto Cristo Jesús va a venir con ese caballo, como nos lo describe ahí en Apocalipsis, galopando para venir a salvar a su pueblo. Dios te bendiga. Espero que todas estas presentaciones sean de gran bendición. Estamos a 2 presentaciones de terminar. ¡Ánimo! Cristo Jesús viene. Maranata.